Hola, de nuevo aquí en Al Ruedo, el programa de debates de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia, presente, el programa, así decíamos en alguna época. Hemos venido hablando de los primeros 10 años del siglo XXI en Colombia y evidentemente pues de la influencia gigantesca que ha tenido Uribe y el uribismo, 8 años, en esa época de nuestra historia contemporánea y recientísima. Y hemos estado hablando con los doctores Carlos Gaviria, Fabián Zanabria y Cristian Jaramillo sobre el tema, y vamos a retomar el tema. Doctor Carlos Gaviria, hay una cosa que ha sido profundamente criticada y profundamente elogiada, hay que decirlo, en ambos sentidos, y hay muchos bemoles en esto, que es la desmovilización de los paramilitares de las AUC y la Ley de Justicia y Paz. ¿Usted cree que eso dio un buen resultado? ¿Le quitaron armas a la guerra, fusiles, se desmontaron esas bandas? ¿Cómo lo ve usted? No, de ninguna manera. ¿Fueron extraditados? De ninguna manera. Yo fui testigo de la manera como empezó a tramitarse la ley que inicialmente se llamaba Ley de Alternatividad Penal, que suscitó una reacción grande en la comunidad internacional porque estaba muy lejos de satisfacer las condiciones que no son gratuitas de verdad, justicia y reparación. Y la ley empezó a maquillarse, cambió de nombre hasta que llegó al estado en que hoy la conocemos y en el cual fue aprobada. Y la ley no sigue garantizando ninguna de esas metas de verdad, justicia y reparación. Es una ley que paradójicamente tiene como protagonistas a los victimarios y no a las víctimas. Las víctimas pasaron a un plano completamente secundario. ¿Y qué sucede? Pues yo creo que no es una conjetura osada, temeraria, pensar que el presidente Uribe tenía serios compromisos con los sectores paramilitares que lo habían apoyado desde su primera elección y naturalmente lo apoyaron en función de una ley que tenía que ser blanda para ellos, así luego se hayan presentado episodios como las extradiciones que tienen otro tipo de explicaciones, pero el hecho es que la ley no garantizó nada de esto y que ha dado lugar a que resurja el paramilitarismo bajo formas menos fáciles de identificar, subterráneas. Nadie cree que el paramilitarismo se acabó en Colombia, salvo el doctor Uribe, que creo que tampoco lo cree, pero le conviene decirlo, y por tanto yo creo que la ley de reinserción y la ley de justicia y paz han sido un fracaso. Sin duda, pues, ya lo decía León Valencia en estos días, que había un declive de la seguridad democrática y que tenía que ver con la regeneración, de alguna manera, de los paramilitares hasta 11.000 personas. Pero, doctor Zanabria, hay una cosa que de repente a usted le interesa como fenómeno cultural, y es que uno desmoviliza a una gente y de repente el costo de un fusil vale $1.000.000 en Panamá. Eso no es problema. Quizás no se desmovilizó la logística cultural y la logística física del paramilitarismo en este país. La cultura del paramilitarismo, uno diría que creció, doctor Zanabria. Ese es el punto. Yo creo que esa famosa escenario de Santa Fe de Realito fue un reality show. Entre otras cosas, uno veía a las niñas que cubrían para los medios de comunicación el show y eran las mismas que hacían la presentación de las notas secretas de los noticieros. Entonces me parece que eso sí fue patético y es lo que en términos de un filósofo como Jacques Derrida habría que llamar el imperdonable perdón colombiano. O sea, es algo que tiene unas implicaciones que aún no sabemos a qué nos conduzcan y no se desmontó en modo alguno los modos de sentir, pensar y actuar para. Pero aumentó la paraquización de la cultura colombiana. La paraquización y la traquetización. Mejor dicho, estamos cada vez más en lo que podríamos llamar un yayismo mágico colombiano. ¿Cómo es eso del yayismo? Yayismo viene de Yayita, que es la novia de Condorito, claro. Y entonces mide 90, 60, 90 y está al lado de un traqueto que es Pepe Cortisona. Sí. No es gratuito que en ciertas ciudades de Colombia haya tanta silicona y que haya problemas de salud pública en términos de anoréxicas y vigoréxicos. Eso es para unos y para otras. A mí me encanta y me sorprende la erudición de Fabián, que pasa con una naturalidad de Derrida, Yayito. Bueno, pero es posible. Doctor Gaviria, parece que en eso consiste la virtud de los antropólogos, que es que saben de todo, ¿no? Yo que soy antropólogo también sé que uno puede interpretar cualquier tema, ¿no? Claro que puede caer uno, que es otro fenómeno de la Colombia contemporánea de estos últimos 10 años, en los todólogos.
¿no? Que hay personas que se ocupan de todo y que son expertas en todo, pero eso está bien, la especialización pero a veces... también hay que saber en qué momento, porque por supuesto, si abordamos a un autor en un escenario, en un foro, pues usted tiene que traer un paper, tiene que analizar sus fuentes, ver cómo es la cosa, pero indudablemente hay cosas que se pueden ligar de esa manera. Doctor Cristian, evidentemente aquí hay unos factores económicos determinantes. ¿Quién está detrás de todo este proyecto de seguridad democrática? Es decir, nos han hablado de los inversionistas en el biocombustible, en La Palma, el problema del campo, el problema financiero, la crisis. ¿Cómo está un poco el panorama del trasfondo de los dueños empresariales de este país con respecto a estos 10 años de la década primera del siglo XXI? Yo no veo en lo que han hecho... Y el narcotráfico, perdón, en el que también hace parte pues, de la cultura económica. En lo que han hecho estos 10 años yo no veo un quiebre con lo que venían haciendo antes. Tal vez lo que sucede es que se encontraron con un gobernante que, sin que yo salga a decir aquí que es narcotraficante o que es paramilitar, no quiero decir nada de eso, sencillamente tiene una forma de pensar sobre cómo se diseña la política económica, que es una forma de pensar afín con los intereses de los grupos productores. Y esto se da mucho en el agro. Esta cuestión de la mentalidad del patrón de la finca, yo sí creo que hay algo de eso. ¿Sí? Y no es ni siquiera ánimo de criticar. Yo creo que hay esa mentalidad dentro de la forma de hacer política económica en Colombia, que es que uno le da ayuda al empresario por un lado, al finquero por el otro, y eso juega en favor de los intereses de esas personas. Estas personas en particular... Un poco la dinámica del capitalismo salvaje, que haz más rico al rico para que el pobre sea menos pobre. A mí no me gusta el término del capitalismo salvaje en aras de mi cosa, cámbielo, no hay ningún problema. Pero sí, digamos, en esta idea de que lo importante es hacer que la torta crezca y nos podemos olvidar un poquito de la repartición de la torta, que eso va a venir... Y en el sentido general de la macroeconomía, ¿cómo ve usted la inflexión de esos 10 años en el hoy, finales del 2009? Con el crecimiento detenidito casi que a cero, pareciera, ¿no? Sí, a ver, nosotros, yo francamente creo que nuestro panorama macroeconómico, acabamos de salir de una crisis mundial. Sí. Que nos fue bien. La versión corta es que nos ha ido bastante bien dentro de esa crisis, nos fue mejor que los vecinos y nos fue mejor que los países de Estados Unidos, los países de la OECD, por decir algo. Sí. Nos fue bien por un motivo que no es mérito de nosotros. Nuestras instituciones financieras no estaban lo suficientemente desarrolladas para tener los instrumentos que se despiporraron. Sí. Entonces, como no los teníamos, esa parte no nos pegó. Nos pegó por el lado de que nuestros socios comerciales sufrieron muchísimo y la inversión se reduce. Eso es lo que está pasando en este paréntesis. Creo que eso culturalmente no funcionaría sin el neopopulismo salvaje de lo que yo llamo el puro potlash, que también puede tener algo de eso a lo presidente, pero particularmente los consejos comunales de Uribe. Pero... Allá vamos. Doctor Gaviria, justo, a lo presidente, etcétera. Hombre, es evidente que hay un problema de aislamiento del país con respecto a un entorno que no le es proclive desde el punto de vista ideológico, y la parte más aguda y contradictoria pues es Chávez, que también arma sus griterías por el lado suyo. ¿Usted cómo analiza hoy, a finales del 2009, esa relación con Venezuela, viendo lo que ha ocurrido, que está empantanada, que hay insultos que vienen de Chávez hacia acá, que Uribe no responde? Bueno, yo pienso que podría analizarse desde muy diversas perspectivas esa relación. Sí. Pero voy a decir una cosa que aparece muy superficial, aparece en la piel, digamos, y que nadie puede pasar por alto. Y es esto: las relaciones internacionales de Colombia han sido pésimamente manejadas, hasta el punto de que hemos dado lugar a que países como el Ecuador y Venezuela incluso hubieran roto relaciones con nosotros antes de lo que ocurrió. ¿De los incidentes? Sí, claro, incidentes con Venezuela gravísimos, incidentes con el Ecuador, atentatorios de su soberanía, sin duda alguna, independientemente de los resultados. Y hay algo que me preocupa mucho, y es que de la misma manera que en la Constitución Nacional hay un llamado a el pluralismo, a convivir y convivir de una manera civilizada con personas que tienen una cosmovisión y que tienen propósitos ideológicos distintos entre sí, pero convivir. Nosotros no hemos sabido convivir, y yo pienso que esto no solo le corresponde a Uribe, sino también a Chávez, con países vecinos que tienen proyectos políticos diferentes. Claro, sí. Naturalmente, esto ha agravado la situación porque es un hecho que ha habido actos realmente, yo considero que han causado preocupación y justa preocupación en los países vecinos. A mí me parece que
instalar bases norteamericanas o, para seguir el eufemismo del gobierno, permitirle al ejército norteamericano que sus oficiales y sus soldados operen las bases colombianas que les cedieron. En aeropuertos civiles, en algunos casos, como Barranquilla. Clarísimo, clarísimo. Pues naturalmente que los países vecinos se tienen que sentir amenazados. Y no únicamente Chávez, que Chávez lo ha expresado de una manera muy temperamental, muy emocional, que ha sido explotada también desde aquí por esa razón. Pero el presidente Lula, la presidenta Bachelet, la presidenta Kirchner, los han presentado, han mostrado sus reticencias y yo creo que sus justos temores frente a ese hecho. Sí. Doctor Sanabria, desde la cultura, en ese sentido gratamente antropológico que usted maneja, quisiera que me hablara un poco de los cambios institucionales del país. Es decir, la separación de poderes, tenemos problemas, la confrontación con la Corte, la acumulación de poder. Eso en lo cultural, ¿qué le expresa a una nación en estos 10 años? La acumulación del poder y unas ciertas rompimientos institucionales, reelección, etcétera, articulitos, Gidis, Teodolindo, todo lo que nos ha pasado. A mí me preocupa que haga lo que haga el, entre comillas, papá, que entre otras cosas a veces sale con unas iras extraordinarias. Entonces, en estos días me entrevistaban qué piensa de la gente que toma la justicia en sus manos y que de manera iracunda reacciona. Digo, pero es que si ven a veces al señor presidente como una verdulera gritar con otra persona en plena plaza pública, pues ¿qué podemos esperar del ciudadano común? Entonces me parece dramático esa crisis de papá que tiene Colombia y que en alguna medida pegó en un imaginario que a mí me sorprende. Si me permites, Fabián, un momento, porque yo creo que es muy pertinente lo que está diciendo. ¿De qué manera ha contribuido el comportamiento de las altas esferas oficiales, y específicamente del presidente y sus asesores, en lo que podemos llamar la eticidad o la moralidad del pueblo colombiano? Es evidente que la gente siempre mira a la cúpula porque desde allá ve las conductas que se consideran ejemplares. ¿Y qué es lo que se ve desde allá? Se ve cómo se compra un referéndum, se ve cómo se cometen delitos como el cohecho con el objeto de lograr un determinado propósito, cómo se facilita el enriquecimiento de parientes, es decir, las cosas más censurables que se puedan concebir y que constituyen el ejemplo para cualquier ciudadano, que dice, bueno, si el presidente lo hace, ¿yo por qué no lo hago? ¿Pero eso no será que es una constante en la cultura colombiana desde hace rato y que se ha agudizado simplemente ahora? No siempre fue así. Yo quiero traer a la memoria a María Mercedes Araujo, que era una gran amiga, y alguna vez yo le decía eso y me dio una buena lección de historia. Me dijo, no, hubo presidentes en quienes primó la cultura y no tanto esa connivencia con la economía y con la economía fácil. Pero no siempre el país fue así. Es un desarrollo de 25 años de penetración del narcotráfico, del alma corrompida. Sí, pero ahora se intensificó de una manera escandalosa. Bueno, vamos, doctor Jaramillo. Una cosa aquí, y es que mi impresión es que más que intensificarse, estamos viviendo la primera generación de colombianos que no conoce sino el traqueto, como el ideal. Sí. Y esa generación ya no tiene algo con qué comparar, y esa generación lo ve como algo y que sufre un proceso de identidad con esa forma perversa de organización. Que son las yayitas. Sí, yo creo que es el punto central. Doctor Cristian, pero volviendo a su campo, ¿cuál es el balance comercial del país en estos 10 años? Y un poco póngamelo en el contexto del problema con Venezuela. Ahora decidieron que no nos mandan acero y no nos mandan aluminio y etcétera. Esto no va a tener final. Ese balance comercial, ¿cómo lo ve? Tan importante pues para el sostenimiento justamente de la macroeconomía de este país. Las políticas, y aquí inclusive las políticas de ayudas a la inversión, que yo soy un crítico de ese tipo de políticas que hay en este momento, hicieron crecer la producción en Colombia junto con la salida del roto del año 99 y eso aumentó las exportaciones. Eso es así. Sí. Ahora, nuestros socios comerciales naturales son los que tenemos al lado, los gringos, arriba, Venezuela. Los gringos y Venezuela. Si cualquier otro socio comercial implica tener unos costos por distancia. Ahora se van a ir a los Emiratos Árabes, ¿vio usted Sí, y estamos buscando por todos lados como si eso fuera tan fácil. Podríamos hacer una cosa, coger un iceberg en el Pacífico y trasladarlo a los Emiratos y venderles agua allá. ¿Y venderlos agüita? Pero también la comunidad andina, ¿no? Sí. No solo Venezuela y los Estados Unidos, no la comunidad andina en general. Pero hay una cuestión con la comunidad andina, es que por lo menos el otro socio grande que hay abajo, que es Perú, que es un país que se parece realmente mucho a Colombia en muchos sentidos, pues se parece mucho a Colombia. Sí. Entonces usted comercia mucho menos con alguien que es igual. ¿Pero qué está diciendo usted? ¿Que Fujimori se parece a alguien acá o qué? Hay que aprender de la historia. Hay que aprender de
Bueno, redondeé su idea, doctor. Me parece al final del día que lo que pasa es que estamos casados con esos socios. Uno está pasando por una crisis económica importante en los Estados Unidos y el otro está pasando por lo que yo personalmente sí considero una crisis política que más que miedo de agresión de Chávez me da miedo que se le desbarate el país en una guerra civil. Y eso nos va a dar en la cabeza. Y doctor Gaviria, hombre, quiero reiterar este tema y me parece que usted de ustedes es la persona más indicada para hacer unas precisiones. Democracia, 10 años, ¿qué pasó con la democracia? ¿Qué pasó con la separación de poderes? ¿Qué pasó con el Poder Ejecutivo? ¿Cómo ve usted el Congreso donde hay 40 para políticos detenidos, donde hay una investigación sobre 70 más? ¿Qué es ese oscuro segmento de la democracia en estos tiempos en Colombia? Bueno, yo lo que creo es que la democracia colombiana está por construir. Ese fue un caballito de batalla mío en las dos campañas y yo lo propalé por el hecho de que tengo esa profunda convicción. Aquí lo que ha habido es una estrategia muy inteligente, muy bien instrumentada, con el objeto de darle a lo que en Colombia ocurre una fachada democrática. Yo creo que la democracia es un reto grande. Si se acepta la democracia desde sus postulados más elementales, digamos el contrato social, la prevalencia del interés general, etcétera, esto es incompatible con los privilegios de que gozan ciertos grupos minoritarios en Colombia. Y naturalmente, como la democracia se ha sacralizado, ¿de qué se trata? No de aceptar el reto de la democracia, sino de fingir que hay democracia, de fingir, de impostar democracia. Y en eso estamos. Propaganda es decir, democrática. hemos avanzado, pero sobremanera en ese campo. Y el terreno abonado es precisamente una opinión pública bastante manipulada, sectores que no han tenido acceso a la educación o a una educación de buena calidad que les permita distinguir cuál es el estado que se vive y qué es lo que una democracia propone. De modo que el retroceso ha sido significativo, porque yo digo esto, en Colombia pasan cosas horribles, pero lo peor que pasa es que mucha gente no se da cuenta, y la gente que se da cuenta deriva ventajas de esa situación. Comprendimos perfectamente. Doctor Gaviria, usted doctor Sanabria, que ha tenido experiencia en los medios de comunicación y que es una persona mediática, ¿cómo ve usted esta especie de trípode entre información, democracia y propaganda? Porque es que la información se está volviendo propaganda y la propaganda información desde el Estado. A mí me preocupa que la imaginación democrática se ha privatizado y se privatiza cada vez más. Es decir, se le da una dosis personal al ciudadano para que ejerza sus derechos democráticos. Y eso es patético en una democracia. Si algo caracteriza a una democracia es abrirle campo a la oposición y es proteger la oposición y permitirla. Y casi que tienen que estar en la mesa. O sea, por supuesto que tienen que estar, que tienen que expresarse. Una visión republicana del Estado. Por favor, y además la democracia debe ser generosa. Y un poco como diría Michael Iñatieff, tiene que tener el brazo derecho amarrado y no soltarlo siempre. Si el estado de excepción se perpetúa, pues ya no es de excepción y las democracias pierden lo que históricamente han construido. ¿Y usted cree que la reelección primera de Uribe y la que podría vendrer altera todo el proceso de los equilibrios democráticos? No, pues es que... ¿O usted considera que de repente simplemente la opinión pública y las mayorías dicen que eso debe ser así y así hay que hacerlo? No, pues eso cae de su peso, por supuesto. Doctor Cristian, ¿cómo ve usted eso? El proceso de las influencias de la reelección primera a la segunda y el empoderamiento de Uribe en todos los sectores de la nación, inclusive en los organismos de fiscalización, con respecto a la economía, ¿qué puede producir? O en lo político, si usted quiere, usted no hay problema. Hay dos cosas a tener presentes. La una es esta cuestión del sistema de chequeos y balances, el sistema de los distintos plazos que tienen los distintos funcionarios públicos cuando entran a funcionar, que están hechos para que no coincidan exactamente con un presidente y en general con ninguna autoridad, y para que se minimice el riesgo de captura por parte de una de las ramas del poder de las otras ramas del poder. Y eso claramente se nos desbalanceó. Eso yo creo que ahí no hay mucho más que decir, y una tercera reelección sería muy peligrosa en ese sentido. Desastrosa. Habría que pensarse en recalcular ese sistema de balance. Sí, doctor Cristian, y sigo con usted porque me parece que si hay una cosa dramática en la observación que hacemos de estos tiempos es el problema del empleo. No se ha solucionado, se ha ahondado la brecha del empleo. Me imagino que si no viene varilla de Venezuela, la construcción se va a empeorar. ¿Qué pasa con el empleo? ¿Hay alguna salida para eso? Sí, en eso es una de las pocas cosas en las que parece haber un consenso en los economistas. Sí. Nosotros con las políticas de exenciones tributarias a la reinversión hemos estado favoreciendo en el largo plazo un crecimiento, una producción que utiliza más capital que empleo.
Entonces, cuando se presentó este aumento de producción, que fue esta mejora de los primeros 4 o 5 años de este siglo, fue un aumento de producción que favoreció principalmente al capital y generó poco empleo. Y las políticas del agro, dicha sea de paso, también son así, más allá de que sean correctas o no, son así. Entonces, esto del empleo tiene, por un lado, una tendencia natural de la economía a hacer esto, y por otro lado, unas políticas del gobierno que están favoreciendo el capital en detrimento de la generación de empleo, sumadas a unos criterios tributarios. Tenemos realmente una tributación muy alta sobre la nómina, y esa tributación favorece el empleo informal. La informalidad como la favorece la guerra misma y la favorece el narcotráfico. Doctor Sanabria, no puedo impedirme de preguntarle, ¿cómo ve usted en estos 10 años, usted que está acá en la academia, la influencia sobre la educación? ¿Hemos progresado, nos hemos ido hacia atrás? Hay problemas de presupuestales, ya lo tratamos aquí en Al Ruedo con el rector mismo de la universidad. ¿Cómo ve usted eso? Hay una verdad que hay que decir, y es que me preocupa que ocurra la famosa promoción automática que dañó completamente la educación pública en básica y media en el campo universitario. O sea, no podemos hacer algo tan grotesco de dividir presupuesto de las universidades por número de estudiantes. Eso muestra una ignorancia supina de quien haga ese tipo de ejercicio matemático. ¿Quién está haciendo eso, la ministra? Bueno, pues hay que ver un poco las declaraciones de su programa. Sí, doctor Gaviria, ya un poco para terminar, hemos estado, pues, ustedes profundamente críticos, pareciera que estuviéramos concertados, de pronto hasta así, uno nunca sabe, ¿no? Mentiras, por jugar. ¿Cuál es, por un lado, el diagnóstico y las opciones que usted le ve a la Colombia del 2010 y en adelante? Yo soy bastante pesimista. Sí. Soy ¿Usted cree que se va a atornillar ese sistema de poder, ese régimen? Claro, es decir, este es un proyecto muy bien pensado y es un proyecto pensado a largo plazo. Algo más, voy a decirle aquí en público algo que vengo diciendo en privado desde hace mucho tiempo, pero también en algunos escenarios lo he dicho. Yo pienso que en el futuro inmediato va a ocurrir esto. La Corte Constitucional va a declarar inexequible la ley de referendo. No puede declararla exequible. Incluso Cristian ha hecho Es decir, que no permite el referendo. Desde ¿Y entonces luego, qué pasa, doctor Gaviria? pero que a pesar de eso Uribe va a ser candidato. ¿Y cómo lo hace? Por una razón. Fíjese que él no es un teórico del Estado que se desvele y que se devane los sesos pensando en las mejores formas de Estado, sino pensando en instrumentos que le permitan sacar adelante su proyecto de largo plazo. Y por tanto, por eso se inventó el estado de opinión. El estado de opinión es un estado donde las encuestas valen más que los controles, donde la percepción que se tenga del apoyo al gobierno de determinados sectores populares es el que va a contar. Recientemente el presidente, a propósito de la controversia que tiene con la Corte Suprema de Justicia, dijo algo que va en ese sentido. Dijo esto: es que esto lo tenemos que sacar de una discusión dentro de cuatro paredes y que sea el pueblo colombiano el que decida. Lo que le dijo a la Corte Suprema se lo va a decir a la Corte Constitucional. No son 9 magistrados los que determinan la suerte del país. ¿Por qué, por ejemplo, el pueblo colombiano no podía decidir en el caso de las bases a llamar a un referéndum a ver si estábamos de acuerdo? Naturalmente, por una razón. El presidente Uribe se ha cuidado mucho de que ese debate sea público por un motivo evidente, y es ni él ni el Congreso de la República tienen competencia para celebrar un tratado de esa naturaleza. En dos palabras, su diagnóstico es: se prolonga el llamado estado de opinión o el uribismo, no en la figura de un sucesor, sino en Uribe mismo. Yo pienso que en Uribe mismo. Doctor Cristian, ¿cómo ve usted el 2010 en adelante? El próximo año? Yo veo, y no hablemos del 2010, hablemos de la avenida, 5 o 6 años para adelante. Sí. Mi sentir es que la política macroeconómica está incompleta. Sí. En lo que está haciéndolo más o menos bien. Yo tiendo a pensar que ha estado más o menos bien, pero le han faltado unas cosas importantes, y esas cosas importantes no ha sido casualidad que les falte. Hay una tendencia hacia lo que los americanos llaman el neoconservatismo en la economía, que se ha ido, y uno oye las declaraciones de ministros de Hacienda anteriores y uno ve que está claramente ahí, y eso dice: la equidad es una cosa por la cual no hay que preocuparse. El tamaño de la torta, que la repartición de la torta se resuelve sola. Y la historia nos explica que eso no es así. Claro. Entonces, eso es lo que yo veo. Veo una cosa que posiblemente va a ser buena para el crecimiento en promedio, pero yo veo que la equidad es el problema que vamos a tener. Más guerra, mejor dicho. Doctor Sanabria, desde la entraña de lo social, desde la observación de la sociedad y de la cultura, e evidentemente también de la política, ¿cómo ve usted la próxima década? Yo pienso que si esta cultura tramoyera, y es una variación de tramoyista por tramoyero, no cambia, definitivamente no exorcizamos la maldición del escritor Fernando Vallejo: Colombia no va mal, siempre irá peor. Había otro escritor, para terminar, que decía: Colombia, país siempre en obra negra.
¿Será que estamos condenados a eso, doctores? Fin de la emisión. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Al Ruedo. Nos vemos muy rápidamente, en cualquier momento, acá en Al Ruedo por Internet, Universidad Nacional de Colombia.